siempre le pido a Dios una palabra, un rema, donde Dios traiga un direccionamiento de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios quiere hacer en la iglesia, en cada persona que recibe la palabra, del tiempo oportuno de Dios para algo. Y ahí surgió esa palabra resplandece. Diga conmigo, resplandece. Y creo que resplandecer es como tomar un bombillo y prenderlo. Tiene que ver con sacarle brillo a algo y ponerlo en alto. Y allí es donde esa palabra resplandece, no la tomemos como a la ligera, sino más bien como una directriz de Dios, también como una exhortación de Dios, porque a pesar de que podamos ser cristianos o vengamos a una iglesia, hay veces que desconocemos o perdemos nuestra perspectiva espiritual de quién es Dios y lo que quiere para nosotros. O muchas veces nos centramos tanto en nosotros mismos o en nuestras necesidades domésticas que perdemos la perspectiva del reino de Dios. O nuestra atención está centrada en resolver el día a día, en luchar con nuestra debilidad o nuestro pecado o nuestro pasado, que no logramos discernir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la iglesia que Dios quiere hoy? Y cuando hablo de iglesia, hablo del cristiano, porque usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el templo, más que ser un auditorio construido con ladrillo y columnas, es el ser humano en el cual habita Cristo. Y hoy en día, al ver el evangelio en Colombia, yo creo que nos impresionamos de ver tanto pueblo cristiano que hay. Porque hace unas décadas atrás las cosas no eran así. Yo recuerdo que mi papá nos contaba cuando llegó el pastor o el misionero Patricio Siemens por allá en el año 1933. Él fue enviado por Dios desde Australia para entrar por el Amazonas a Colombia en una labor misionera. Y en ese tiempo, imagínense hace cuántos años, desde el 1933, comenzó a sembrarse la semilla del evangelio en Colombia. De hecho, las misiones, la mayoría de misioneros enviados de Norteamérica o de Europa llegaron más o menos en esa época. Estamos hablando de décadas donde el evangelio comenzó a ser sembrado con paciencia, paulatinamente, pero sin dejar de perseverar hasta el día de hoy, donde podemos ver una nación que está llena de iglesias. Imagínense que solo en Cali hay más de 600 iglesias cristianas. En Bogotá hay más de 2000 iglesias cristianas. Ya no es raro uno encontrarse al taxista cristiano, al que trabaja en el banco cristiano, allá a la ama de casa cristiana, al vecino cristiano, porque el evangelio ha crecido. Y gloria a Dios por eso, porque esto no ha pasado en todos los países del mundo. De hecho, yo creo que Colombia está en el corazón de Dios. Yo lo creo así. Y hoy en día somos millones y somos fuertes por número, pero estamos viviendo una etapa de transición donde Dios nos quiere llevar de ser muchos a ser ahora cristianos que resplandezcamos. Porque un día Dios sembró la semilla, esa semilla ha producido un gran fruto, pero ahora ese fruto Dios lo llama a resplandecer. Mire lo que dice en el libro de Isaías capítulo 60 versículo 1, que es el rema de este evento. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones.
mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Entonces lo verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se habrá vuelto a ti la abundancia del mar, y las riquezas de las naciones habrán llegado hasta ti. Wow, dele un fuerte aplauso al Señor por esa palabra. Ahora, este texto, que es un texto profético para este tiempo, es un texto que muestra dos situaciones. Una, dice el texto, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Hoy en día, al ver cómo está el mundo, está pasando esto. Hay un mundo en crisis económica a nivel mundial, crisis social a nivel mundial, crisis moral a nivel mundial, crisis familiar a nivel mundial. Aún la naturaleza está en crisis con todo lo del calentamiento global. Una crisis espiritual en todo el mundo. Pero sobre ti, eso es lo segundo que quiere mostrar el texto. Dice la palabra, sobre ti, ¿qué va a pasar? Mientras el mundo está en crisis, mientras el mundo está en oscuridad, mientras el mundo está en tinieblas, sobre ti amanecerá Jehová. Sobre ti será vista su gloria. Sobre ti andarán las naciones a tu luz y resplandecerán. Y las riquezas de las naciones llegarán a ti, dice el Señor. Como decía el curita, palabra de Dios. Porque es que yo no le estoy leyendo Condorito, ni el periódico El País, ni El Espectador, ni el ¿Qué hubo? Yo le estoy leyendo la palabra. Y el justo por la fe vivirá. Y la fe viene por el oír la palabra. Yo sé que no es fácil entender todo lo que está ocurriendo hoy en día. De hecho, hay veces como que hasta nos llega a preocupar, porque parece que el de maldad, el perverso, el malo prospera. En estos días me decía alguien, ay pastor, gracias por ese versículo que envió, porque es que yo veo al impío prosperar y hasta me da como rabia porque yo no prospero igual. Y al ver todo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, al ver lo que está pasando aún, todo lo político es una conmoción social. Y parece que el brujo hace cosas, y parece que el satanista hace cosas, y parece que allá el narcotraficante hace cosas, y quién los detiene, y como que decimos, ¿qué está pasando? El otro día Dios me llevó una palabra que está en el Salmo 37, verso 1 en adelante, y Dios me habló, y mire lo que Dios me dijo, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malhechores, porque como la hierba será pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Pues dentro de poco no existirá el malo, observará su lugar y ya no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Es decir, que ser justo recompensa. Hay veces parece hasta que no fuera tan significante tener a Cristo, que soy cristiano, que leo la Biblia, que oro. Pero hermano,
Dios va más allá de tus criterios personales y limitados. Dios conoce el porvenir. Hay un mundo en tinieblas, su final es de muerte. Cuando se habla del final de los tiempos, Mateo 24, Marcos 13, el libro de Daniel, el libro de Tesalonicenses, Apocalipsis, habla mucho del final de los tiempos. Habla de una decadencia moral, decadencia espiritual, guerras entre nación y nación. Es decir, que el mundo proféticamente va en un deterioro. Ya está escrito. Pero a la par el mundo va cayendo y la iglesia va levantándose. Porque sobre nosotros aparecerá Jehová. ¿Y sabe algo? Dice que en medio de la segunda venida de Jesucristo, cuando Cristo venga, el mundo estará en un caos tremendo. Pero dice la palabra que Dios va a venir por una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y una iglesia sin arruga. Y cuando me muestra estos tres adjetivos, me está hablando primero de una iglesia empoderada. La iglesia es usted, soy yo. Me está hablando de una iglesia sin mancha, es decir, que no está contaminada por el pecado. Y me habla de una iglesia sin arruga. La arruga es un sinónimo de desgaste o de envejecimiento, ¿no? Dios no viene por una iglesia envejecida o retrógrada, o que por allá está mermada, o que por allá está inutilizada. No, Dios viene por una iglesia viva. Esa iglesia somos usted y yo. Hay una parábola que necesitamos entender en este tiempo, y es la parábola del trigo y la maleza. Quiero leerla para que la estudiemos en esta noche. Mateo capítulo 13, verso 24. La siguiente es otra historia que contó Jesús. Esta está en la Nueva Traducción Viviente. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo, pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Esto es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Ahora pasemos al versículo 36. Luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron: por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Jesús respondió: el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Una de las cosas que hizo Jesús en su ministerio en la tierra fue profetizar de su segunda venida. De hecho, todo lo que estamos viviendo hoy es una evidencia de lo que está profetizado en la palabra. Váyase a investigar y confróntelo con la Biblia y se da cuenta que es verdad. Hay
un mundo donde está sembrado el trigo. Dios sembró al hombre bueno y lo bendijo, Adán y Eva. Pero Satanás vino a sembrar la maleza, la maldad, el pecado. Y los dos están creciendo. Y dice la palabra que no se puede arrancar la maleza porque de pronto se arranca el trigo. Entonces Dios deja que los dos crezcan. Pero al final va a llegar un momento donde se arrancará la maleza y será echada al horno de fuego, que bíblicamente es el infierno. Ahora bien, cuando la Biblia habla de que vendrá un crecimiento para la maleza, también habla de un crecimiento para el trigo. Yo creo que usted y yo hoy estamos viendo la maldad aumentar. Yo le digo a mi esposa que ya es sorprendente uno poner cualquier cosa en la televisión y está metida la ideología de género. Está metido el homosexualismo, el lesbianismo, aún en los muñequitos ya es común. Y yo le decía, ¿es que eso es lo que vende o qué? ¿Eso es lo que le gusta al impío? Porque la maldad está creciendo, la inmoralidad, la perversión, la corrupción, la desigualdad social. Pero hay un texto clave en Mateo 24 donde dice la Biblia que antes de que Cristo venga, el evangelio será predicado en todas las naciones de la tierra. Ahora yo me pregunto, ¿cómo va a hacer Dios para que ese versículo se haga realidad? Es decir, para que el evangelio crezca, avance, progrese, para darse a conocer. Yo creo que esto tiene que ver con varios factores. Tiene que ver con que el pueblo de Dios se levante, porque dice la Biblia, ¿y cómo conocerán si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de aquellos que predican el evangelio de la paz. Es decir, que Dios no va a mandar a ángeles ni un séquito de arcángeles a predicarle a la humanidad, sino que Dios va a empoderar a su iglesia. Dios va a levantar hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, niños, adolescentes, ancianos, para que resplandezcan no solamente con una boca que transmita una buena nueva del evangelio, sino con una unción sobrenatural que respalde lo que ellos hacen y dicen. Entonces, eso a mí me emociona. ¿Sabe por qué me emociona? Porque yo quiero ser un guerrero activo de esos. Yo quiero ser parte de ese gran ejército, porque hoy en día Dios no está levantando a un hombre, una mujer, sino un ejército. Yo quiero ser parte de ese ejército. Yo quiero que sobre mí amanezca Jehová, porque Dios me quiere usar a mí, porque Él quiere usar mis talentos, mis pies, mis manos, mi boca, mi tiempo, mis recursos, mis capacidades, todo lo que soy. Y en la medida en que yo soy bendecido, yo soy bendición a otras personas. Yo creo que, escúchame esto, yo creo que Dios quiere llevar la iglesia a una dinámica del reino. Porque es que muchas veces nuestra mentalidad está tan limitada que creemos que Dios solo existe para ayudarme a sobrevivir en la tierra. Que no me falte el mercadito en la nevera. Que Dios me cuide de ese COVID para que yo no me muera. Pero el reino va más allá. El reino, más que ver conmigo, tiene que ver con Él. Es una agenda de reino, donde Dios hoy está convocando y diciendo quién se quiere unir a esas filas. Porque la gloria no va a amanecer en aquellos con mentalidad egoísta, sino sobre sus siervos y sus siervas. No como el versículo que leía el hermanito, Señor, heme aquí, envíalo a Él. Así era la Biblia del hombre. Señor, heme aquí, pero envíalo. No, yo no sé cuántos realmente quieren decirle a Dios, Señor, yo quiero resplandecer. No para jactarme de la luz que tengo,
sino para que tu gloria resplandezca a través de mí y sea bendición a otras personas. Dele un fuerte aplauso al Señor. Tres cosas que se necesitan de esa iglesia que Dios quiere y necesita en este tiempo. Primero, ser entendidos en los tiempos de Dios. Ser entendidos. Para eso tengo que tener sensibilidad espiritual, un oído agudo para oírlo y un corazón para aceptar esa asignación. Hubo un momento en el tiempo israelita donde el rey Saúl murió. La familia del rey Saúl quería heredar el trono, pero no eran los planes de Dios. El plan de Dios era que ya venía trabajando en un niño llamado David, que ya tenía 30 años, y ahora Dios lo quería poner a gobernar como sucesor de Saúl. Las tribus tenían que tomar uno de los dos lados. O me voy con la familia de Saúl o me voy con David. Y allí es donde dice la palabra de Dios que hubo una tribu entendida en los tiempos de Dios, y fue la tribu de Isaacar. Entendidos en los tiempos de Dios. Y ellos entendieron que no era el tiempo de la familia de Saúl, era el tiempo de David, y se fueron con David, respaldaron a David. Y cuando David llegó al trono, por supuesto, la tribu de Isaacar fue bendecida por esa decisión. Yo creo que algo en lo cual Dios va a equipar al pueblo cristiano en este tiempo es con un don que se llama discernimiento. Discernimiento. Y pídale a Dios ese don, discernir. Porque usted no puede ser una persona ni ingenua ni ignorante, sino discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto e incorrecto, entre lo santo y lo profano. Pero también discernir Dios qué quiere hacer en su vida para este tiempo y para el próximo tiempo. El otro día asistí a un congreso que se llamaba Concilio Mundial de Impacto a las Naciones. Y me gustó mucho ese congreso porque era un congreso donde convocaban a nivel mundial a líderes para ser influyentes en esta sociedad. Y tremendo porque ahí habían pocos pastores, era un grupo de unas 200 personas, habían pocos pastores, pero había gente fuerte en la política, había gente fuerte en la parte educativa, había gente fuerte en la parte social, había gente fuerte en el área financiera. Y comenzaron a dar unas conferencias y cómo uno está impactando allá la educación, las escuelas. Porque yo creo que Dios hoy está levantando el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está compuesto por diferentes partes. Porque Dios nos llama a estar juntos y unánimes, pero también tenemos que aprender a entender la diferencia de los llamados, de los comisionamientos y de las asignaciones de Dios para este tiempo. Porque yo creo que el avivamiento que Dios quiere traer en este tiempo, más que llenar una iglesia o llenar un estadio, creo que Dios va a activar una iglesia para enviarla a ser luz en la sociedad. ¿Qué pasaría si hoy los millones de cristianos que hay en Colombia o en su nación entendieran su asignación y la cumplieran? Piense por un momento en eso. Porque no se vale que una persona cristiana que se congrega, yo amo a Dios, pero ¿y Dios? ¿Cuál es tu asignación? No, pues yo no sé, yo creo que Dios a mí no me tiene para nada, yo estoy esperando ahí ya es el ataúd. Yo no creo.
Porque Dios es un Dios de propósito. Y yo creo que cada cristiano tiene un desafío en la vida, y es tener una vida de propósito. Voy a ser un instrumento que Dios quiere usar en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Dios te quiere usar. Porque Dios quiere derramar su gloria sobre ti. Porque hoy Dios quiere levantar una iglesia relevante, competente, influyente, poderosa, que cumpla la gran comisión. Una iglesia vigente que pueda llegarle a las diferentes generaciones. Hace un tiempo escuché a un apóstol de Singapur llamada Naomi Dowey, y ella decía: tristemente la iglesia está atrasada 30 años a la sociedad actual. Eso lo dijo hace como 10 años. Y eso se me quedó en la mente. ¿Cómo así? La iglesia está atrasada 30 años a la sociedad actual. En otras palabras, es una iglesia incompetente. Porque ¿qué sacamos con solamente nosotros reunirnos, los salvos, alabar a Dios, cantar, leer los salmos, predicar? Bueno, la pasamos bien cuando hay un mundo que se está perdiendo. Yo no sé, pero a mí me preocupa la niñez. Por eso tenemos una carga muy grande por Conexión Kids, Fluir Kids en este tiempo. Y por eso allá hay un grupo grande de maestras transmitiéndole esto mismo a ellos a su manera. Resplandezcan. Dios los va a levantar como personas poderosas en la tierra. Comenzarles a transmitir una mentalidad de reino, principios, valores, para que se levanten como grandes hombres y mujeres de Dios. Me preocupan los adolescentes, los jóvenes, las familias. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos afectar? Y allí es donde dice el libro de Daniel que la ciencia aumentará en los tiempos finales. Entonces, ¿por qué no usar la ciencia para beneficio de la función de la iglesia? Y tenemos acá en la iglesia un equipo creativo, y al equipo pastoral les he dicho: vamos a crear una iglesia para los próximos 10 años. No nos vamos a quedar atrás, vamos a hacer punta de lanza, porque no podemos quedarnos incompetentes, no, tenemos que ser competentes, porque Satanás hoy está usando sus herramientas. Yo me imagino al diablo en el infierno con su equipo creativo. Ahí está Chucky. ¿Se imagina usted el hermano de Chucky? Ahí está el equipo creativo del diablo en una sala de juntas. ¿Qué hacemos? ¡Wow! Y los cristianos aquí, aleluya, aleluya, dormidos. Ser entendidos. Tenemos que tirar el anzuelo, no que nos guste, sino que atrapa los peces. Tenemos que ser sabios, prudentes, movernos con unción. Tenemos que ser sigilosos, astutos, porque aún la Biblia dice que los impíos son más astutos que los cristianos. Y Dios necesita levantar hombres y mujeres que le digan: Señor, aquí estoy. Y con sabiduría, no con religiosidad, ni legalismo, ni ir allá a la escuela a ponerse a hablar en lenguas y reprender demonios, no. Sabiduría para ser útiles en el reino de Dios. Es el tiempo de ver a Dios y creerle a Dios. Dice la Biblia que Isaías le dijo a Dios: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Y sabe qué dice el mismo texto de Isaías capítulo 6 versículo 5? Dice la palabra: han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Señor, tú has revelado tu voluntad porque yo te he visto, yo te conozco. Quiero ser entendido en los tiempos. Quiero saber la función para la cual tú me tienes una asignación.
quiero ser un instrumento en tus manos. Dele fuerte aplauso al Señor por eso. Lo segundo que se necesita de esa iglesia que Dios necesita hoy, tener una mentalidad teísta. Cuando hablo del término teísta, teo es Dios. De hecho, la palabra ateo es sin Dios. Por lo tanto, teísta, mente teísta, habla de una mente donde Dios es real. Uno de los problemas mayores de este tiempo en esta sociedad es algo que se llama el sincretismo. Diga conmigo esa palabra, sincretismo. ¿Y sabe qué es el sincretismo? El sincretismo es que no hay una verdad absoluta. Todo es subjetivo. Es decir, todo se cuestiona. Y alguien decía, el problema de la juventud, de los adolescentes hoy en día, no es que no creen, el problema es que lo creen todo. Eso es sincretismo. El otro día me decía una persona, ay, está viniendo una persona a mi grupo vida y la persona me hace preguntas y me dice, ay, pero Dios sí es real. Ay, pero eso de la Biblia, eso sí es cierto, si eso fue escrito por hombres, mínimo la cambiaron. Y yo me encuentro personas dentro de la iglesia con una mentalidad sincretista, que le dicen a Dios, sí, claro, tú eres real, pero también salen donde el brujo, sí, yo también voy donde el brujo. El pecado se vuelve permisivo, la ideología de género se acepta, yo la tolero. Como que no existe el negro y el blanco, hay un mundo gris. ¿Qué iglesia necesita Dios hoy? Una iglesia donde en la mente del cristiano se haya concebido la realidad de un Dios verdadero y una Biblia que tiene una verdad absoluta. Le repito eso, una mente donde se ha concebido a un Dios verdadero y una palabra que contiene una verdad absoluta. Si usted todavía duda de la Biblia, ahí ya hay un grave error, una grieta. Si usted no conoce a Dios, necesitamos eso, ver a Dios. Hoy en día nos encontramos con una sociedad hedonista porque vive en pro del placer, humanista porque ha hecho del hombre un Dios, se ha vuelto autosuficiente, prepotente y arrogante. Materialista porque vive en pro del dinero. Su Dios es el dinero. Pero en este tiempo, para que tú resplandezcas, Dios necesita levantar una generación que le conozca y vivan para Él. A mí me gusta mucho la vida de José, esa historia que se comienza a narrar desde Génesis 37. José, un pelado, 17 años. Dice que tiene un sueño, Dios se le revela. Y a partir de ese momento hay una realidad de Dios en su mente. Esa realidad generó un temor en su corazón, un temor de Dios. Tanto que a pesar de que vivió crisis, dificultades, injusticias, abandono, todo lo que él vivió, el temor de Dios permanecía. Cuando llegó la tentación, aquella mujer que quería seducirlo, él huyó porque tenía temor de Dios. Un día, usted conoce la historia, el faraón tiene unos sueños, lo mandan a llamar a él porque le había interpretado unos sueños al copero y ahora lo llevan frente al trono. El faraón le dice, tengo inquietud porque no he podido descifrar estos sueños, y le cuenta los sueños. Y José
tiene una realidad, una concepción de Dios muy profunda en su mente. Me gusta eso. En el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 16, dice la palabra: respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Una persona con mentalidad teísta nunca pretende robarle el lugar que a Dios le corresponde. No se quiere robar la gloria de Dios. Entiende su función. Entiende su dependencia. Sabe quién fue el que lo bendijo, sabe quién fue el que le dio los dones, sabe quién fue el que le abrió las puertas, sabe quién fue el que le dio la prosperidad, sabe quién fue, porque tiene una concepción de Dios real. Pero aquella persona que se deja deslumbrar por cosas del mundo y parece ser de que se convierte en aquel cristiano narrado en Apocalipsis, el tibio. No estás ni frío ni caliente. Tibio. Wow, esa palabra es muy fuerte porque dice la Biblia que a los tibios Dios los va a vomitar de su boca. ¿Y qué se vomita? Lo que está en el cuerpo. Es decir, que en el cuerpo de Cristo hay muchos tibios. Y esos tibios no son la iglesia que Dios necesita hoy. En el tiempo de Elías, el pueblo de Dios, Israel, dice la palabra que Elías les dice: ustedes están claudicando entre dos pensamientos. Porque resulta que se había levantado un rey llamado Acab con una mujer Jezabel que no era judía, una pareja terrible, maldadosos, y habían traído la idolatría a Baal y también a Acera, ídolos paganos. Entonces está el pueblo, somos el pueblo de Dios, pero también hay cosas que nos gustan del mundo, hay cosas que nos atraen de la sociedad. Ahí está Baal, está Acera. Y cuando Elías los confronta, ustedes claudican en dos pensamientos, están diciendo: decídanse, o les va a gustar el mundo o les va a gustar Dios. Yo creo que hoy llega el momento, hay una línea delgada y quizás tienes un pie al lado del mundo, otro pie al lado de Dios, donde Dios te dice: yo quiero que resplandezcas, pero para hacerte resplandecer tienes que pasar ese piecito de allá, acá. Deja de claudicar. El pueblo de Israel, aunque salió de Egipto, Egipto no salió de ellos. Y en el desierto anhelaban volver a Egipto. Así hay muchos cristianos todavía ven al mundo como una opción. Óigame, ¿cuánta gente no ha pensado: ay, mejor yo vuelvo al mundo? Es una opción para usted. Claudicas entre dos pensamientos, ¿no, hermano? Es el momento de decidirnos. Quizás lo que falta es revelación de Dios. Quizás lo que falta es conocer a profundidad la palabra de Dios. Por eso dudas de la Biblia, porque no la conoces. Es triste ver, si yo preguntara aquí cuántos se han leído la Biblia completa, pocos me van a levantar las manos. Alguien decía que en las iglesias hay algo que se llama analfabetismo bíblico. Y por supuesto, al no conocer, critican, porque tú no puedes hablar de algo que no conozcas. Hay otros que, a pesar de que tienen un corazón cristiano, tienen una mente mundana. ¿Cómo así? Imagínese usted. Un corazón para Dios, pero una mente mundana. No, llegó el momento de decirle a Dios: Señor, yo quiero concebirte como una realidad total en mi mente y en mi corazón. Aquellos apóstoles que fueron usados poderosamente, ¿sabe qué decían ellos? Nosotros hemos visto su gloria,
la gloria como del unigénito Hijo de Dios. De lo que nosotros hablamos es de aquello que nosotros vimos. ¿Sabe yo por qué hoy soy pastor? Yo no soy pastor porque mi papá era pastor. Quizás Dios tuvo misericordia y también me llamó al igual que él. Pero yo hoy estoy parado aquí no por una herencia, sino por una revelación de Dios. Yo concebí a Dios en mi mente. Para mí Dios es una realidad. Yo no me veo en el mundo. Ya para mí el mundo no es una opción. Yo no concibo ya una vida en lo que era antes. Yo he entendido de que si alguno está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces hay gente que está con el pie en el mundo. Ay, yo quiero resplandecer. No, para resplandecer hay que tener a Dios como Señor. Hay que tener a Dios como ¿qué? Como Señor. Y ¿sabe qué? El Señor manda. Porque cuánta gente no lucha con la obediencia. Uno les dice cosas y hacen lo contrario porque Dios no es Señor. Porque es que obedecer es hacer la voluntad de otro. Es morir. Es negarme a mí mismo. Es hacer lo que Dios me manda hacer. Ser obediente a su palabra. Y lo tercero que Dios necesita de esa iglesia es desarrollar un carácter santo. Una de las historias bíblicas tristes es la historia de Sansón. Porque a Sansón Dios lo escoge desde el vientre con un propósito. Israel está siendo abatida, tiene un enemigo, los filisteos tienen oprimido a Israel. Dios piensa en alguien con una asignación, con un llamado, lo dota de dones, de talentos, de habilidades, de todo. Y dice la Biblia que Sansón lideró a Israel 20 años. 20 años. Pero el problema con Sansón, si usted lee la historia, se da cuenta que termina muy mal, porque él tenía una grieta muy profunda en su carácter. En otras palabras, no era una persona santa. Y ese término santo hay que entenderlo a profundidad. Porque santo no es perfecto, el que nunca se equivoca, el que nunca falla, el inmaculado. No, no, no. Santo es una persona que ha decidido apartarse del mundo para vivir para Dios. Apartarse del mundo para vivir para Dios. Y resulta que Sansón, escúcheme esto, desarrollaba su ministerio y en la noche se metía al barcito, pedía una póker. Salía medio prendidito del barcito y allá en la esquina estaba el prostíbulo, la minifalduda con el escote. ¡Uah! Se le salía así como en las tiras cómicas. Los ojos se le volvían. Y allá terminaba con las prostitutas. Y al otro día estaba liderando Israel. Señor, úsame. Tanto que se familiarizó tanto con los dones que él decía, al final de cuentas van a venir y yo me levanto y les doy una muenda. Yo creo que esa historia nos tiene que llevar a reflexionar, porque no solamente Dios te quiere levantar, sino que Dios te quiere sostener. Y no solo sostener, sino que termines bien. Yo cuando miro el futuro lo miro con temor y reverencia, diciéndole, Señor, dame lo que yo pueda soportar.
Y tengo un desafío personal, no solo que Dios me use, sino que quiero terminar bien. Porque he visto a personas a mi alrededor que han terminado mal. ¿Y qué saca una persona que sea levantada como la palma y caiga como el coco? Un éxito temporal. Tremendo, hemos conocido ministros que han resplandecido en las naciones y ahora están en la ruina. Personas que Dios ha prosperado y ahora están destruidos, fracasados. Un Sansón. Porque el pecado no puede ser aliado en tu vida, tiene que ser un enemigo. Y hay muchos cristianos en la iglesia que tienen un llamado de Dios, que tienen talentos y capacidades, le quieren servir a Dios, buscan el respaldo de Dios, pero no han confrontado su pecado. Es más, lo toleran, lo permiten, lo encubren. Sansón se iba solito a pecar y al otro día volvía. Porque muchas veces creemos que lo importante es que el líder no me vea, que el pastor no me vea, que nadie se entere, lo que yo haga puerta cerrada. Pero allí está el Espíritu de Dios. Y no se trata de ser perfecto. Se trata de pelear contra el pecado. Y si yo caigo, y si yo peco, me levanto. Porque no voy a permitir que esa guerra me la gane el diablo. Y si tengo una atadura, voy hasta el final para ser libre de esa atadura. Y si el diablo se quiere levantar para dañarme, yo también le voy a hacer la guerra. Porque la verdad de la palabra ha sido revelada en mi vida. Y la Biblia dice que a libertad nos llamó el Señor, que el pecado no se enseñoreará de nuestras vidas. La Biblia dice: caminad pues en la libertad en la que Cristo los hizo libres. Es una guerra frontal, mi hermano. Yo no le quiero decir con esto que ser santo es tan fácil, tan sencillo, el dejar de pecar, el que ya no me atraigan las mujeres o la música del mundo o el bailecito o el estar allá en la pachanga. Pero algo muy preocupante es que no hayas concebido, discernido lo que es correcto o incorrecto, lo santo y lo profano. Porque yo veo a personas de la iglesia el sábado subiendo estados en un bar, escuchando música mundana y tomándose una cerveza, y al otro día subiendo estados en la iglesia con el grupo de alabanza y levantando las manos. Yo digo, a ver, explíqueme en eso. O sea, ¿qué concepción tienen del evangelio? Y entonces llega esa palabra: sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será visto. Amén, aleluya, yo lo creo. Ay, sí, amén. Y se van a celebrar los sinvergüenzas. Imagínese usted. No, hermano, Jesús dijo: sean santos como yo soy santo. Y ¿sabe algo? Si Dios nos demanda santidad, es porque usted y yo podemos ser santos. De otra manera no nos lo demandaría Él, porque no podríamos. Como decía alguien: santos pecadores, pero santo. Peca y se levanta. Ya no es su naturaleza, ya no es su condición, ya no encubre su pecado, ya discierne lo que es incorrecto o incorrecto, lo que es santo y lo que es profano. Ya sabe, ya no juega con él, ya no lo tolera, le declara la guerra. Hay una exhortación que Dios le hace a través de Pablo a la iglesia en Éfeso. En Efesios capítulo 5 verso 14 dice la palabra: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mire, resplandece. Para resplandecer tienes que despertarte. Porque hay gente que parece que está anestesiada con el pecado. Tú que duermes, que estás inactivo,
¿Cuánta gente que Dios quiere usar está inactiva por su pecado hoy? Y el pecado ya le hizo creer que no pueden. Y ahí están inactivos, teniendo llamado, propósito, asignación, unción. Pero están inactivos. Y es tremendo porque esta palabra Pablo la da a la iglesia en Éfeso, a la iglesia. Y mire lo que dice en el versículo 1 del mismo capítulo, Efesios 5:1. Le dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Diga conmigo: palabra de Dios. Te alabamos. Tremenda palabra, ¿no? Una palabra de sacudimiento. Levántate, sal de eso, despiértate, despiértate, despiértate. ¿Sabe algo? Dios sí es misericordioso, pero Dios no es alcahueta del pecado. Es cierto que su gracia nos perdona y nos acepta, pero no nos da permiso para seguir pecando. Yo le invito en este día que usted confronte el pecado en su vida, no sé cuál sea. Digámosle al Señor: redargúyeme. ¿Qué es lo que yo hago que a ti no te agrada, Dios? No deje de luchar. El diablo no te puede ganar la batalla. Más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. Y para terminar, ¿cuál es la iglesia que Dios necesita? Una iglesia entendida, una iglesia con mente teísta y una iglesia con un carácter santo. Dios quiere que usted y yo resplandezcamos, pero algo central del mensaje es que va a ser Él el que produce la luz. Porque usted y yo somos como las estrellas. ¿Cuántas estrellas hay en el universo? Imagínese usted. Millones. Pero ¿cuántos soles hay? Uno. Y el sol le da brillo a la estrella. La estrella no tiene luz propia. Dios es uno solo y usted y yo tenemos luz cuando Él resplandece a través de nosotros. Entonces no se jacte de su luz, más bien sea agradecido y diga: gracias, Dios. Porque una de las cosas que se necesita del pueblo cristiano hoy es que muera para que Dios nazca. La Biblia dice en Juan 12:24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuánto potencial hay en un grano de trigo? Pero para que ese potencial en el reino se desarrolle, tiene que caer y morir. Usted y yo somos la generación de Juan el Bautista que está preparando la segunda venida de Cristo. Pero Juan el Bautista, ¿qué dijo? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca.
Esa es la generación que Dios quiere usar. Esa es la iglesia que Dios necesita. Una iglesia que muere a sus propios deleites, placeres, egoísmo, a su mentalidad mundana, que cae a tierra y le dice: Señor, aquí estoy, humillado, quebrantado, necesitado. Jesús tuvo que morir para ir a la cruz. ¿Sabes dónde murió Jesús? En el Getsemaní. Allí se comenzó a derramar su sangre, porque su sudor eran gotas de agua y sangre. Y fue un momento de muerte para que el propósito de Dios se cumpliera. Le dice Dios, o Jesús a Dios le dice: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tanto que tuvo que venir un ángel a fortalecerlo. Para que haya vida debe haber muerte. Para que haya luz debemos menguar. Y luego el apóstol Pablo dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se humilló a sí mismo. Un sentir de humillación, de quebranto, y de decirle al Señor: aquí estoy, Señor, si yo te puedo ser útil, aquí estoy. No te mires hoy a ti, míralo a Él. No es lo que tú puedes hacer para Él, es lo que Él puede hacer a través de ti. Y qué bonito que usted y yo hoy nos levantemos y que este congreso, este tiempo, porque la dinámica de todas estas noches es esta: levantar una iglesia que resplandezca. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.